Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su programa Levántate y Camina. Cuánto es maravilloso el Señor y cuántas obras buenas hace en medio de nosotros. Estamos con este curso bíblico que estamos haciendo a través de la televisión, de la magia de la televisión y del internet. Y nos alegra mucho que usted nos acompañe. Pégale la llamada a la persona que usted sabe que quiere verlo, que quiere participar con nosotros, que quiere aprender más de la Sagrada Escritura. Hemos venido viendo lo más importante de la Biblia, ¿verdad? Estamos haciendo un curso básico, las generalidades, los aspectos centrales. Hoy vamos a entrar en un asunto muy interesante. Pregúntese usted, ¿dice la Biblia solo verdad? ¿O habrá en la Biblia alguna cosa, no digamos que mentira, pero sí algún error, alguna cosa que no es verdadera? Póngase esa pregunta. Pero eso es importante tenerlo presente. Ahora también Nancy nos ayude. Por ahí venía Nancy, la vi que estaba estudiando mucho el libro, ¿verdad? Como ustedes allá en la casa. Casi, ya me lo sé de memoria, ya me voy a sacar un 100 en el examen. Sí, porque al final vamos a hacer un examen. No, una broma. Pero fíjense, es importante de verdad que aprendamos esto. Nancy, ¿qué podemos decir de la verdad en la Biblia? Me encanta un término que venía en el libro, padre, porque como decía usted al principio, no es que la Biblia nos mienta, sino que la Biblia utiliza algunos medios para podernos esclarecer pues el entorno en el cual se desarrollaba Jesús, se desarrollaron los profetas y así. Me encanta esa palabra de inerrancia bíblica. Nunca la había escuchado, padre. ¿Por qué no nos explica un poquito de qué es eso de inerrancia bíblica? Sí. La inerrancia bíblica es, lo vamos a decir ahorita, la Biblia es un libro, no es un libro de geografía, no es un libro de historia, no es un libro de ciencias, por ejemplo, de psicología o de antropología. La Biblia es un libro que habla de la acción de Dios en medio de su pueblo. Es un libro de fe, es un libro de la religión judeo-cristiana, judía y cristiana. Por eso entonces, la inerrancia bíblica es que creemos, ¿verdad?, que la Biblia no se equivoca y no dice solo verdad en materia de fe y costumbres, ¿verdad? Es decir, no puede ser que encontremos pequeñas cosas que no son verdaderas, ¿verdad?, pero que eso era la manera en que la gente entendía las cosas en aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, pongamos algunos ejemplos de la Biblia. Dice el texto bíblico, ¿verdad?, que si usted lee bien el libro del Génesis, que Dios creó el mundo en 6 días. Pero después, en otro momento, el texto bíblico mismo del Génesis habla de que la creación de Dios fue en un solo día, ¿verdad? Hay lo que se llama una contradicción. Por ejemplo, también cuando hablamos en el libro del Génesis, sobre todo del diluvio, ¿verdad? Hay momentos en que el diluvio dice fueron 40 días, en otro caso dice que fueron 150 días de lluvia constante. Entonces, son contradicciones, pequeñas contradicciones que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? O por ejemplo, hay algún evangelista que dice que Jesús estaba predicando y estaba en el monte, ¿verdad?, en la montaña, y otro dice que estaba en el lago, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde estaba Jesús? ¿O en el lago o en el monte? Dijo la misma palabra. Es decir, son pequeñas cositas, ¿verdad?, en que se contradice. Por ejemplo, una cosa importante, la concepción cosmológica, es decir, de cómo era el mundo, ¿verdad, Nancy? Y cómo era, digamos, por ejemplo, queridos hermanos, cómo está construido el universo. La manera en que los judíos creían eso, o como ellos pensaban que estaba hecho el universo, es la manera que la Biblia refleja en el Antiguo Testamento. Difícilmente, ¿verdad?, esto es importante que usted lo tenga presente, difícilmente, es decir, imposible que uno de los autores de la Biblia tuviera la percepción que tenemos nosotros. Entonces, decir que lo que él creía, hoy podemos decirlo, no es verdadero, pero en el tiempo de él, en el tiempo aquellos, hace 4.000, 3.000 o más de 2.000 años, ellos pensaban que eso era verdad. Por ejemplo, el asunto famoso de la tierra plana, ¿verdad? Nos dimos cuenta hace poquito. Relativamente. Es que la gente piensa, Nancy, que como vivimos ahorita, así vivía la gente antes, no, hermanos. No había luz, no había el agua purificada que tenemos, no había internet. No había papel, como lo habíamos hablado antes. Entonces también era muy difícil, pues, que la gente, pues, que trascendieran muchas cosas. No había papel, por eso era una cultura oral. Mucha gente que dice, ¿por qué la Iglesia Católica al principio no le daba la Biblia a la gente?
Respuesta muy fácil, porque la mayoría de la gente no sabía leer y después no había papel como usaba la Biblia. Ya hemos dicho, ¿no? Se usaba papiros, o se usaba también ¿verdad? La piel, ¿verdad? El cuero de muchos, el cuero de muchos animales. Entonces, es interesante tener presente esto, ¿verdad? La situación contextual. Entonces, ¿qué creían los judíos? Creían que el mundo, ¿verdad? Había una franja de tierra, había un firmamento, ¿verdad? Donde había agua arriba, y otro firmamento abajo, ¿verdad? Donde había agua, ¿verdad? La tierra estaba como una isla, arriba, abajo, había agua, y las estrellas colgaban de ese firmamento. Como una caja de pizza y la tierra era la pizza. La tierra era la pizza, sí, algo así. Las estrellas colgaban, pensaban ellos, y ciertamente creían que todo giraba en torno a la tierra. Desde ese entonces teníamos problemas de creer en los ombligos, entonces. Creíamos que eso era propio. Claro, ningún ser humano había salido de la tierra. Hay que ubicarse en el contexto. ¿La Biblia tiene esas percepciones? Claro que tiene esas percepciones. No podríamos quitarla porque era lo propio de aquel tiempo. Hemos dicho ya al principio, los autores sagrados, llamados agiógrafos, han escrito la Biblia movidos por Dios, inspirados por Dios, pero con los conceptos, la manera, el conocimiento y la situación de la época, ¿verdad? Sería iluso y sería fantasioso y no sería auténtico lo que alguna gente piensa, que es que los autores sagrados, por ejemplo, el que escribió el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro de los Números, de Deuteronomio, se adelantaron a su época, ¿verdad? Y sabían, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Por eso entonces vamos a encontrar que no en todos los casos la Biblia nos dice verdades de tipo científico o histórico. Por ejemplo, en algún lado la Biblia dice sobre Nabucodonosor, ¿verdad? Es un error histórico y lo sitúa como rey, por ejemplo, de Babilonia, ¿verdad? Cuando en realidad en aquel tiempo, ya que el pueblo en el tiempo que este rey existió, ya aquel tiempo ese pueblo no existía, ¿verdad? Es decir, son errores de tipo histórico, ¿verdad? Son falta de precisiones de tipo situacional, contextual. Esas cosas aparecen en la Biblia. Y entonces tenemos que decir que la Biblia sí tiene algunos errores o algunas pequeñas imprecisiones que ya hemos explicado, son fruto de la situación del momento, ¿verdad? De la manera como que se concebía. Evidentemente los avances científicos y tecnológicos hoy nos hacen verle el mundo y la realidad de una manera distinta, Hay que tenerlo muy claro. Como conclusión, ¿la Biblia dice alguna mentira? Dice algunos errores que hoy podemos darnos cuenta. Por ejemplo, hay tantas cosas que hemos descubierto, ¿no? Que hace muchos años no se sabía. Pero en materia, en todo lo que tiene que ver con la fe, la Biblia no se equivoca. Y es que es súper importante adicionalmente, padre, a que tenemos que recordar que, como lo hablábamos al principio, era una cuestión de tradición, ¿verdad? Todo se transmitía de boca en boca, entonces hubieron cosas que lógicamente tuvieron que sufrir que fueron tergiversadas, pues no con mala intención, pero sí que no se adaptaba tal vez, o el asunto de este rey que tiene un nombre particular, ¿verdad? De Babilonia y todo esto, o sea, era transmitido, más bien tenían muy buena memoria. Al final, pues lamentablemente, dichosos, no tenían WhatsApp como ahora. Nosotros sí tenemos WhatsApp, así que mándenle un mensaje a todos en la casa para que se pongan con nosotros a ver el programa y ya volvemos después de este canto. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela.
las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y oye, ya es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos hermanos y hermanas, como he venido hablando de la verdad en la Biblia, ese tema que es muy hermoso, fíjese que es interesante que también vamos a encontrar elementos o cosas un poco extrañas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de manera especial, por ejemplo, el pecado por ejemplo, incesto, también un montón de situaciones de tipo moral que nos asustan, ¿verdad? Que uno de repente dice, bueno, ¿por qué la Biblia dice esto? Hay momentos también en que Dios mismo es presentado como alguien enojado, como alguien que toma venganza, Nancy, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, algunas expresiones del Antiguo Testamento de un Dios que va a la guerra, de un Dios que prefiere a una persona de frente a otra. Todo esto, escúchese bien, todo esto que estamos diciendo hay que saberlo interpretar, ¿ok? Todo hay que saberlo interpretar. ¿Por qué? Porque en realidad el mensaje que se quiere transmitir, ¿verdad? Es la manera como se transmite el mensaje. Por ejemplo, muchas veces uno se fija más en lo que adorna el mensaje que en la esencia del mensaje, ¿verdad? Entonces, como ya Nancy había dicho, no es que se tergiverse el contenido del mensaje, sino que a veces por cuestiones de adaptación, ¿verdad?, necesarias, entonces se presenta un mensaje con elementos de estos tipos, ¿verdad? Se quería representar la desobediencia del pueblo de Dios, de Israel. Entonces se presenta un Dios enojado, ¿no? Como ejemplo, discutiendo con Moisés, ¿verdad?, que quiere destruir un pueblo o otros pueblos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante de tener presente, amigos y amigas? Es el hecho de que la Biblia nos da a nosotros los elementos centrales de la fe. ¿Okay? Y en eso, en la fe, la Biblia no comete ningún error o ninguna imprecisión, sino que nos da
claramente lo que el Señor quiere revelarnos, ¿verdad? Dios se ha manifestado y se ha manifestado de muchas maneras. Unas maneras prioritarias, privilegiadas, es la palabra del Señor, en la que encontramos el misterio de la salvación. Esto es hermoso. Cuando uno quiere, ¿verdad? Que hay gente que hace ese intento, agarrar la Biblia y adaptarla, o agarrar la ciencia humana actual y adaptar a la Biblia, se llama concordismo. El concordismo es hacer que la Biblia concuerde con todo. Bueno, eso no es posible, como hemos dicho, Nancy. Por ejemplo, una pregunta famosa que todo el mundo hace es el tema de la evolución. ¿Cómo metemos en concordancia el hecho de que la ciencia hoy, algunos científicos, porque hay que entender que la teoría de la evolución, hay distintas teorías de la evolución, ¿verdad? Todo el mundo habla solo de la teoría evolucionista de Darwin, ¿no? Pero hay una multiplicidad de maneras de entenderlo y no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, el mismo Darwin en sus escritos no se cierra a la posibilidad de un Dios creador de todo lo que existe, ¿verdad? Son otros que interpretan y entonces llevan el asunto al terreno del ateísmo, ¿verdad? Hay contradicción entre lo que dice el libro del Génesis de la creación del mundo y lo que dice cualquier otra teoría evolutiva. No hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque la manera en que se crearon las cosas es un asunto de carácter científico humano. La razón por la que las cosas fueron creadas es un asunto de fe. Ese es el punto. El libro del Génesis no le interesa decir cómo se creó el mundo. Lo hace a través de un discurso muy bello, ¿no? Dios fue formando el sol. Por ejemplo, una cosa interesante, ¿no? Dice el libro del Génesis, es una contradicción, que primero se crea la luz y después se crea el sol. No, es imposible, porque toda la luz nace del sol. Hoy obviamente no, porque la electricidad, pero en aquel tiempo que no había electricidad, la luz, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la luz? Pues el sol. Incluso la luz que tiene la luna viene del sol, ¿verdad? Usted y yo sabemos eso, pero en aquel tiempo no sabían eso. ¿Ven? Son pequeñas imprecisiones de la Escritura. Pero ¿qué es lo importante? Es el término que usa la Escritura, ¿no? Dice, Dios nos creó y nos creó de la nada. No era que había ahí un grupo de cositas, ¿verdad? Y Dios jugando, a veces como jugamos nosotros con el barro y con la plasticina, con los legos, ¿verdad? O en internet, Dios hizo ahí. No, Dios tiene el poder de dar vida. El poder que nadie tiene, ¿verdad? Dios hace que lo que no sea, sea. Y Dios nos ha llamado a la existencia. Es hermoso, es hermoso. Nosotros somos obra de las manos de Dios, ¿verdad? A través de un proceso, lo que se haya dado. Fíjese que ni siquiera hoy se puede afirmar cómo fue el asunto. Hay una gran discusión entre los mismos científicos, etcétera. Lo importante es saber que toda esta obra creadora es obra de Dios. Usted y yo somos manos del Creador. Entonces, a manera de resumen o de conclusión, vamos a tener claro que la Biblia puede tener errores históricos, científicos y morales, pero que la Biblia, en lo que respecta a temas de salvación y a temas de fe, no tiene ningún error. Y eso es lo más importante, lo que tenemos que tener clarísimo, que todo lo que Jesús nos deja a través de la Biblia es cierto, y que para interpretar o para sentarnos a meditar la palabra de Dios también tenemos que trasladarnos a aquellos tiempos. Parte de todo lo que les ha comentado el Padre ahora. Ya volvemos.
Nancy, cuénteme, ¿cómo va la lectura del curso? Ay, va súper interesante. Son 30 y resto de temas, padre, súper ricos, como decimos comúnmente, ¿verdad? Que traen un montón de cosas que uno nunca se imagina o se esperaba. Porque uno cree que sabe algo. Bueno, no, uno nunca sabe nada de la Biblia ni de la palabra de Dios, pero este libro es un instrumento increíble. De verdad, ojalá que la gente ya lo tenga en su casa. Y baratísimo, padre, baratísimo. Así es, ojalá que usted lo consiga. Se llama Tu Palabra Me Da Vida. Es un curso del Centro Nacional de Catequesis, de la Comisión Nacional de Catequesis, hecho por los mejores biblistas del país. El padre Mario Montes es su autor, revisado por el padre William Segura, que es también un conocido nuestro, ¿verdad? De nuestra diócesis. Y pues es una alegría, de verdad, tener un material así, hermanos. Un material que nos ayude a nosotros a profundizar la Escritura. Tanto así que más adelante vamos a aprender hasta cómo era la gente de aquel tiempo. Nancy, ¿se bañaba la gente de la Biblia? Bueno, vamos a aprender todas esas cosas hermosas de la Biblia que nos va a ayudar muchísimo a poder entender la Biblia. ¿Ok? Así que consigas el texto. Con cualquier catequista se puede preguntar, yo quiero ese texto. Cualquier agente de evangelización también le puede ayudar. Y lindísimo, porque primero empieza como igual que nosotros, vamos desarrollando el programa primero de una parte muy general y después vamos a ir ahondando en los temas específicos. Vamos a hablar más adelante, si Dios nos regala vida, acerca del Antiguo Testamento, de cómo se forma, de cada libro, igual del Nuevo Testamento. Es que esto apenas empieza, de verdad. Ojalá que nos puedan seguir acompañando, ojalá que puedan tener su libro y que más bien se adelanten, que ya lleven el tema para la próxima semana, pues el tema 9 ya leído, y que cuando el Padre Froilán venga y nos dé la catequesis, pues podamos explotarlo aún más. Muy bien, pues es una alegría que estemos juntos aprendiendo de la Escritura. De verdad que la palabra del Señor es lámpara que ilumina nuestra vida. Acompáñenos en la oración. Bendito seas, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te has revelado como un Dios bueno, maravilloso y misericordioso. Y a través de tu Hijo Jesucristo has manifestado la plenitud de la verdad. Señor, en la Escritura, en la Biblia, hemos encontrado la verdad de nuestra salvación, la verdad más profunda de lo que somos. Somos tus hijos amados, Señor. Nos has amado hasta el extremo que has enviado a tu Hijo Jesucristo para hacernos hijos tuyos y para darnos vida nueva y eterna. Señor, que esta palabra no solo la escuchemos, sino que esta palabra nos transforme. Que esta palabra, Señor, nos dé vida nueva. Que esta palabra nos mueva, Señor, a transformar el mundo, a hacer en el mundo presente a tu reino. Señor Jesucristo, a ti gloria, a ti honor, a ti que eres la palabra revelada. Gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén.